Infomisterios para mutantes. Individuos inocentes poseídos por las culpas de otras personas. El exorcismo no puede ser ejecutado por sacerdotes bromistas. Algunos objetos sin poder sacramental pueden aliviar los malestares de la invasión infernal. ¿Qué tal, mutantes? Mi nombre es... Y en este episodio, siempre desde la perspectiva fantástica del realismo mágico, hablaremos de Posesión demoníaca causada por brujería. la brujería. Como hemos visto en el programa cuyo enlace dejo aquí arriba, produce dos tipos de males, enfermedades y pasiones perversas. Pero hay un tercer tipo de daño menos frecuente y del cual nos ocuparemos en esta emisión, y es la posesión demoníaca. Como aclaramos en el episodio, cuyo enlace también dejo aquí arriba, no deben confundirse los ataques mágicos con las agresiones provocadas por la acción directa de un demonio. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. En la magia negra, la afección es causada por los poderes ocultos de los ingredientes nauseabundos combinados por el mago durante sus conjuros, gracias a la instrucción de un súcubo o íncubo. De estos preparados putrefactos hemos hablado en el enlace que dejo arriba a mi izquierda. En la posesión, en cambio, la entidad maligna tortura a la víctima sin mediación de ningún agente. Conjurando troyanos. Así como la fenomenología de la brujería y la posesión demoníaca no son la misma, también difieren en los remedios para revertir sus daños. Además, el mal originado por hechicería es prácticamente irreversible, al menos si la persona, con decisión, decide sujetar su conducta a prescripciones religiosas. Precisamente porque solo hay 3 vías para desactivar, hasta cierto punto, un embrujo. Acudir a la voluntad divina, que no siempre responde de acuerdo a las expectativas del creyente. Emplear métodos paliativos como la medicina, que son inadecuados para erradicar una infección sobrenatural. O recurrir, finalmente, a los conocimientos tenebrosos de un curandero, lo cual representa un camino ilegal para la persona de fe. Esto último, desde luego, ha sido señalado en el programa, cuyo enlace dejo arriba a la derecha. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. El exorcismo, en cambio, sí es efectivo contra la manipulación satánica. Las películas de terror, desde El Exorcista, han inoculado en la fantasía general el concepto de invasión demoníaca. Como sostiene Johannes Nieder, teólogo alemán muerto a principios del siglo XV en su célebre obra Formicarius, el hormiguero en alemán, no es de extrañar que los demonios, a instancias de las brujas y con permiso de Dios, se apoderen, en sustancia, de los hombres. Ahora bien, para que un conjuro lanzado por un hechicero permita que una criatura del Averno se adueñe de la voluntad humana, debe cumplirse un requisito fundamental: que la víctima sobre la cual recae el maleficio o alguna persona de su entorno familiar sea culpable de un pecado grave o venial. La diferencia entre un tipo de pecado y otro, sin entrar en sutilezas filosóficas y teológicas, es la que dista entre un asesinato, por poner un ejemplo extremo, y cierta tendencia a la pereza, la gula o la envidia. Algún durazno tiene que sangrar. Es un misterio la razón por la cual una persona es víctima de posesión demoníaca por culpa de los pecados de otra. Además del Maleus Maleficarum o Martillo de las Brujas, la célebre y a la vez controvertida obra redactada en el siglo XV por los inquisidores germanos Jakob Sprenger y Heinrich Kramer, también en las revelaciones de la mística alemana del siglo XIX, la beata Anna Catalina Emmerich, se describe esta injusta circunstancia. La mística, en varias de sus innumerables visiones sobre acontecimientos desconocidos de la vida de Cristo,
observó que Jesús había curado en muchas ocasiones a niños endemoniados debido a los pecados de sus padres. Así como hay 3 remedios contra los encantamientos, también hay una serie de métodos para combatir la intrusión maloliente de un ángel caído. Estas herramientas espirituales que iremos desarrollando una por una son el exorcismo, la Eucaristía, la visita de altares, las oraciones a los santos y santas, la anulación de la sentencia de excomunión, incluso el uso de piedras, hierbas y música. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. Antes hay que aclarar que si la infestación demoníaca tiene como causa un pecado propio, estos recursos solamente serán efectivos si son acompañados de una confesión verdadera de los pecados y de un verdadero arrepentimiento. También vale destacar que estas medicinas espirituales deben ser prescriptas por un exorcista. Comencemos por la Eucaristía, que es, desde cierta perspectiva casi sacrílega, el sacramento vampírico y caníbal de comer el cuerpo de Cristo representado en la hostia. Sobre su importancia afirma San Casiano, mártir cristiano muerto en el siglo III en Italia: no recordamos que nuestros mayores prohibiesen la administración de la Sagrada Comunión a los poseídos por los espíritus malignos. Sin embargo, su administración, de acuerdo a las palabras del apóstol San Pablo, requiere examen de conciencia. Pero, ¿qué sucede cuando el poseído, debido a la invasión satánica, ha caído en la demencia y no puede dar consentimiento para su salvación? Hígado, corazón y demencia. En los casos de demencia conviene resaltar lo que observó Santo Tomás de Aquino acerca de los diversos grados de locura. Exceptuando la insanidad total, las fascinaciones fantasmagóricas alternan con intervalos de lucidez que el exorcista debe aprovechar para la confesión del poseso y otorgarle el perdón divino, que son condiciones necesarias para iniciar el exorcismo. Otra arma espiritual que el exorcista puede prescribir es la oración a los santos, mártires y vírgenes del país cuya fe ha derrotado a los demonios. Estas personas santas, cuya intercesión se solicita, son protectores espirituales de los pueblos y regiones por donde han peregrinado en su búsqueda de Dios. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. La excomunión, debido a pecados graves, facilita la acción del enemigo. Según los evangelios, el apóstol Pablo podía excomulgar con su sola palabra, no con el objetivo de condenar, sino de conducir al individuo al arrepentimiento mediante las torturas infligidas por los demonios, como en el caso de los falsos maestros Himeneo y Alejandro, que habían perdido la fe y mezclaban teorías heréticas con doctrina cristiana solo por pura charlatanería y fantasía literaria. Cuando la posesión es producto de la excomunión, el exorcista, para anularla y reconciliar a la víctima con la Iglesia, debe recibir alguna revelación interior que confirme que la víctima ha cumplido con la pena. También el exorcista puede recurrir a medios materiales para aliviar la condición del poseído por embrujo y alejar momentáneamente la presencia diabólica. La música, ciertas hierbas y piedras pueden mitigar las torturas del poseso. Incluso sirven el corazón y el hígado de pescado. Así Tobías, por recomendación del ángel Rafael, alejó al demonio que hostigaba a su esposa. En Tobías, capítulo 8, versículos 2 y 3, leemos: Sacó de la bolsa el hígado y el corazón del pescado y los quemó sobre el hornillo del incienso. El olor espantó al demonio y éste salió huyendo. Hola, Triki. La música, las piedras, las hierbas y el uso del corazón y el hígado del pescado, según consta en el Antiguo Testamento, no liberan definitivamente. Santo Tomás de Aquino afirma sobre estos recursos en los que no interviene el poder sacramental por ministerio del exorcista:
No debe creerse que los demonios estén sometidos a poderes corpóreos. No hay poder en la tierra que se le compare. Ningún poder físico puede igualar al poder del demonio, que es puramente espiritual. Hay una organización masónica que... El mismo anticristo. Estas palabras del santo y filósofo católico conducen a dos prevenciones. La primera pone en guardia contra el uso presuntuoso de los poderes exorcísticos. El Malleus Maleficarum cita el caso de una criatura infernal que antes de ser expulsada del cuerpo de la víctima preguntó al sacerdote a dónde debía ir. El exorcista, haciéndose el piola, contestó: «Ve a mi baño». Sin embargo, de noche, cuando el sacerdote estaba defecando, el demonio, oculto entre los excrementos, salió del fondo hediondo del inodoro y casi mata a trompadas al bromista. La segunda prevención consiste en evitar la ayuda de hechiceros. La misma obra cita el caso de una posesa conducida ante brujas. Al final de los encantamientos, entre terribles sacudidas, la pobre muchacha terminó siendo poseída por toda una legión satánica. ¿Y vos, no mirarías 2 veces al fondo del inodoro por temor a ser poseído por Atriqui? Y no se olviden de darle me gusta y de suscribirse.